Hace mucho tiempo, un teólogo francés llamado Juan Calvino, de quien en su momento hablaremos por la importancia e impacto que tiene en el cristianismo como hoy lo conocemos, dijo lo siguiente, y cito este texto que viene en un libro que se llama La institución de la religión cristiana. Dice así: casi toda la suma de nuestra sabiduría, que de veras se debe tomar por verdadera y sólida sabiduría, consiste en 2 puntos a saber: en el conocimiento que el hombre debe tener de Dios y en el conocimiento que debe tener de sí mismo. Reconocemos que en ninguna otra parte sino en Dios hay verdadera sabiduría. Es cosa evidente que el hombre nunca llegará al conocimiento de sí mismo si primero no contempla el rostro de Dios y después de haberlo contemplado desciende a considerarse a sí mismo. Primero contemplar el rostro de Dios para después considerarse a sí mismo. De esta lectura, hermanos, de esta frase desprendemos que el hombre no puede conocerse a sí mismo si no es por medio de las expresiones que Dios hace acerca de quién es el hombre. Si nosotros queremos saber quién es el hombre, tenemos que ir a las Escrituras. Nuestra sociedad, el mundo en el que vivimos, tiene una visión del hombre que está basado en lo que el hombre dice de sí mismo. En cuanto a lo moral, se dice que el hombre nace neutral y que aprende a hacer lo bueno o que aprende a hacer lo malo. Esto es como la sociedad del hombre. Un bebé, nace neutral, sin el bien o el mal dentro de él, y conforme va creciendo, su entorno lo enseña a hacer lo bueno o a hacer lo malo. Él elige hacer lo bueno o a hacer lo malo. Sin embargo, a pesar de la visión que el hombre tiene, la palabra de Dios nos habla del hombre como alguien que ha sido concebido en pecado, de alguien que es concebido y que tiene una naturaleza necia, idólatra, de un hombre que nace muerto, que es injusto, que es menospreciador. Es una visión muy distinta a la que tiene la sociedad. La doctrina de la depravación total, el cual es el tema en esta mañana que abordaremos, también llamada como la inhabilidad total o la depravación radical del hombre, dice que el hombre natural, es decir, el que no ha sido salvado por el Espíritu, nunca puede hacer ningún bien que sea fundamentado, agradable a Dios, y que de hecho nace haciendo el mal por cuanto es concebido en maldad. La confesión de Westminster, que también hablaremos de esto de las confesiones en su momento, nos habla acerca de esta doctrina de la depravación total del hombre, que es el título que tienen en sus hojas. Dice, tema 2, la depravación total del hombre. Y esta confesión de Westminster nos habla de esta doctrina y dice, y cito tal cual: el hombre, mediante su caída en el estado de pecado, ha perdido totalmente toda capacidad para querer hacer algún bien espiritual que acompañe la salvación. De tal manera que un hombre natural, siendo completamente opuesto a aquel bien y estando muerto en pecado, es incapaz de convertirse o salvarse o prepararse para ello por su propia fuerza. ¿Recuerdan lo que vimos la semana pasada en Efesios capítulo 2? ¿Qué decía acerca del hombre? ¿Alguien lo recuerda? ¿Cuál es la condición natural del hombre? Así tal cual decía la pregunta, ¿se acuerdan la actividad? ¿Cuál es la condición natural del hombre? Muertos. Entonces la confesión dice que el hombre no puede hacer nada, es incapaz de convertirse. ¿Por qué? Porque está muerto. La Biblia, hermanos, presenta al hombre no solamente como un ser pecador que se rebela constantemente contra la ley de Dios, sino como alguien que no puede, pero también, escucha esto, no quiere cambiar su condición en la que se encuentra. Pablo dice en Romanos 3, y vamos ahí, por favor, vamos a ir a Romanos capítulo 3, versículo 10
al 12 lo siguiente. Romanos capítulo 3, versículos 10 al 12. Dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Versículo 12, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Puedes notar cómo la perspectiva de la Biblia es muy diferente a la de la sociedad acerca del hombre. La sociedad que dice el hombre nace neutral y luego aprende a hacer el bien o aprende a hacer el mal. Y la Biblia dice, no, el hombre es concebido en maldad, nace, hace el mal, no hay ni siquiera alguien que haga lo bueno, no hay ninguna persona justa, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Ningún ser humano busca al Dios de la Biblia por su propia inclinación natural, porque venimos al mundo espiritualmente muertos, no enfermos. Recuérdelo, y esto la Biblia lo deja bastante claro. El pecado no es una enfermedad. El pecado ha traído la muerte, la separación, pero no solamente la separación, sino la inclinación del hombre a hacer solamente el mal constantemente. Hay un ejemplo donde podemos entender esto mayormente. Si ponemos a un buitre, todos sabemos y conocemos a un buitre, a escoger entre comer carroña o semillas de girasol, el buitre siempre escogerá, ¿qué escogerá, hermanos? La carroña, la carne podrida. Si hacemos lo mismo con una paloma, ¿qué escogerá, la carroña o el girasol? El girasol. Cada uno actuará conforme a su propia naturaleza. Siempre será inclinado a comer lo que su propia naturaleza le llama a comer. Lo mismo ocurre con el pecador. Al tener que elegir entre Dios y el pecador siempre escogerá ¿qué? El pecado. ¿Por qué? Porque esa es su naturaleza. Siempre escogerá el pecado. De esta forma es por eso que el Señor Jesucristo decía en Juan 5:40, acompáñenme por favor al Evangelio de Juan capítulo 5, versículo 40. El pecador siempre irá tras el pecado. Vamos a leer desde el versículo 39. El Señor Jesús dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Versículo 40, aquí está la naturaleza del hombre, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. No quiere el hombre. El hombre no desea acercarse a Dios. ¿Por qué? Porque su naturaleza siempre va a inclinarlo a elegir el pecado, el pecado, el pecado. De eso trata la doctrina de la depravación total o radical del hombre. El pecador no viene a Cristo porque no quiere hacerlo, pero también porque no puede hacerlo. Eso es algo que el mismo Señor Jesús decía en Juan 6:44. Él dice, nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae. Nadie puede venir. No solamente no quiere, el hombre no puede acercarse a Dios a menos de que el Padre lo traiga. El hombre tampoco puede sujetarse a la ley de Dios, como dice Romanos 8:7, y lo hemos estado viendo. El hombre no quiere cambiar su condición, se rebela constantemente contra Dios, y eso es a lo que llamamos la depravación total o corrupción radical. Y esto de radical quiere decir que está en la raíz del hombre, está en la raíz el pecado. Y el pecado solamente da como fruto, ¿qué trae como fruto el pecado? Muerte. Y más pecado, y más pecado, más pecado, más pecado. ¿Puede notar las diferencias entre lo que piensa el mundo del hombre y lo que piensa Dios del hombre?
Como leía al principio en esta cita de Juan Calvino, nuestro conocimiento y nuestras creencias deben estar fundamentadas en lo que Dios dice de nosotros. Y después tenemos que bajar de esa contemplación de ver el rostro de Dios para contemplarnos a nosotros y ver quiénes somos en verdad. La Biblia dice que el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad. Esto dice 1 Corintios 2:14. Y tampoco las puede entender. Esto mismo dice 1 Corintios 2:14, porque son cosas que se disciernen espiritualmente. Mire, el hombre ha demostrado tener mucha capacidad intelectual en el campo de la ciencia, en el campo de las artes, pero en lo que respecta a la salvación de su alma y su relación con Dios, su entendimiento está completamente entenebrecido, completamente. Y el hombre es tan impotente para hacer algo como un cadáver, para responder ante un estímulo, para responder a un llamado. Ese es el tipo de impotencia que impide al pecador venir a Cristo. Esa es la naturaleza del hombre. Esa es la depravación total del hombre. Ahora, dicho esto, vamos a hacer nuestro ejercicio. El día de hoy solamente veremos la condición del hombre. Conforme vayamos avanzando, vamos a ver entonces cómo el hombre puede ser salvo, porque si nos quedamos hasta aquí, entonces y les pregunto, ¿qué puede hacer el hombre para ser salvo? ¿Qué puede hacer un muerto? Nada. Pero más adelante, la siguiente semana, veremos entonces cómo obra la gracia de Dios para traer a esa persona que está muerta vida, para que pueda creer en el Evangelio. Bien, entonces vamos ahora a tomar nuestra segunda hoja y voy a leer las instrucciones que están aquí. Sí. Ah, claro, sí. Pueden pasarle. Ah, gracias, hermano. Esta primera hoja de la depravación total del hombre es lo que acabo de comentar con ustedes. Usted la puede leer en su casa, puede buscar los versículos base que vienen aquí. Siempre le recomiendo eso. Ante cualquier declaración, vaya a las Escrituras y cerciórese de que realmente vienen las Escrituras lo que se le dice. Entonces, vamos a ir a la hoja de actividad. Y dice aquí, actividades. Lea con atención Romanos 3, 9 al 18 y conteste las preguntas a continuación enlistadas. Y como lo vimos la semana pasada, también cite los versículos que sustenten su respuesta. Dice, enliste las características del hombre descrito por Pablo en el pasaje. Por ejemplo, y aquí viene un ejemplo, no hay hombres justos, ni uno solo. ¿De dónde dice eso? Paréntesis, Romanos 3:11. Vayamos a Romanos 3 para ver otro ejemplo más de lo que vamos a hacer en esta primera actividad. Dice Romanos capítulo 3. No hay justo ni aun uno, eso ya está. Y después dice, no hay quien entienda. Entonces, ¿qué vamos a poner después de no hay hombres justos? Abajo, no hay quien entienda. Y vamos a poner el versículo donde lo dice. ¿Sí? ¿Sí entendemos hasta este momento la actividad? ¿Sí? Muy bien. De acuerdo. Después, si no alcanzamos, no se preocupe, lo terminamos para la siguiente semana. El 12 es, lea con atención Efesios capítulo 2, versículo 3 y complete el siguiente enunciado. Vamos a ir a Efesios 2, 3, porque le voy a dar la primera respuesta a la primera línea para que entendamos cómo se tiene que llenar. Efesios capítulo 2, versículo 3. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne
y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces aquí dice, el hombre natural vive bajo los deseos. Y después vamos a completar lo demás. ¿Los deseos de qué? ¿Haciendo la voluntad de qué? ¿Sí? Después la pregunta 3. Dice, conteste la siguiente pregunta. Y otra vez, citando versículos. Escuche la pregunta. ¿El hombre es malo, paréntesis, pecador, por naturaleza o aprende a hacer el mal? Cite los versículos donde dice esto. ¿Es malo por naturaleza o aprende a hacer el mal? Ya lo vimos en la primera parte que está explicando esta doctrina. La siguiente, la 4, es pregunta. Póngale por favor ahí los signos de interrogación. No es una afirmación, es pregunta. ¿El hombre natural es capaz de obedecer a Dios? ¿El hombre pecador, el hombre natural, es capaz? ¿Puede obedecer a Dios? Dice ahí, cite los versículos que sustentan su respuesta. Vamos a comenzar y vamos a hacer una breve pausa, unos minutos, para compartir por lo menos las primeras respuestas. Entonces, vamos a comenzar con la actividad. La número 1. Bien, vamos a comenzar entonces con nuestras respuestas, con las participaciones, por lo menos de la primera parte. La dinámica va a ser la siguiente. Creo que todos ahí ya veo sus hojas llenas, pero vamos a hacerlo con orden. Vamos a ir levantando nuestra mano y cada uno va a dar una característica, ¿va? Una característica, el otro otra característica, y así hasta que terminemos con las respuestas que están dentro de Romanos capítulo 3, entre los versículos 9 y 18. Ahora, lo que está haciendo Pablo aquí, inspirado por Dios, lo podríamos ver literalmente como una radiografía del hombre. Cualquier persona que tiene una enfermedad va al doctor y la mayoría de las ocasiones, si esa enfermedad requiere un diagnóstico más profundo para saber qué exactamente pasa en el hombre, tal vez pongamos a pensar en una enfermedad respiratoria, se le hace una radiografía, ¿no? Si hay un dolor en los huesos, se le hace una radiografía. Dios está haciendo una radiografía, si lo vemos en este sentido práctico, del hombre. Ahora, ¿qué ve Dios en el hombre? ¿Cómo nos vemos desde la perspectiva de Dios los hombres naturales? Ya vimos, la primera dice, no hay hombres justos ni uno solo, Romanos 3:11, levantando la mano. ¿Quién da la otra? Adelante, Ángeles. Perdón. Vamos a enlistar las características. Sí. Ajá. Nada más una, no hay quien entienda. Ok, esa es una. Y esa está en el versículo. Muy bien, no hay quien entienda y no hay quien busque a Dios. No hay hombre que entienda, no hay hombres que busquen a Dios. No los hay, dice Pablo. Después, ¿quién más? Adelante, hermano. Sepulcro abierto. ¿En qué versículo viene? Romanos 3:13. Sepulcro abierto es su garganta. Habla acerca del hombre. ¿Quién más? ¿Sí, adelante? Todos se desviaron a una. Todos se desviaron a una. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Tomando el versículo 12, ¿verdad? Todos los hombres se desviaron, todos se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno. ¿Sí, adelante? Su boca está llena de maldición. Vemos hasta aquí que el hombre no es tan bonito como la sociedad lo pinta, ¿no? No es tan bueno el hombre como la sociedad lo pinta. ¿Qué más vemos en las características del hombre? Sí, adelante, Sofi. No hay temor de Dios delante de los ojos del hombre, de ninguno. No hay temor de Dios. Muy bien, eso está en el versículo. Muy bien, en el 18. ¿Qué más, hermanos? ¿Qué más nos dice la Biblia acerca del hombre? Sus pies se apresuraron para derramar sangre.
en el Sus, verso 15. sus pies se apresuraron para derramar sangre. El hombre es homicida. Y no solamente en el sentido de que mata a otro hombre, sino que el mismo Señor Jesús lo decía: si ya en tu mente ofendiste a ese hombre, le dijiste necio o bobo, estás cometiendo homicidio. Entonces así es el hombre. ¿Qué más? No hay temor de Dios delante de sus ojos. Muy bien. Por ahí nos falta uno. Y no conocieron camino de paz en el verso 17. No conocieron camino de paz, y el versículo 16 también dice: quebranto y desventura hay en sus caminos. Este es el hombre. Así es como es visto el hombre a los ojos de Dios. No hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios, etcétera, etcétera. Bien, ¿nos queda duda de cómo es el hombre ante los ojos de Dios, hermanos? Esta es la condición tan terrible del hombre que está muerto. Ahora, la pregunta número 2. Se lea con atención Efesios 2:3 y complete el siguiente enunciado. Por favor, ¿quién me apoya a leer Efesios capítulo 2, versículo 3? Que lo tenga a la mano en su Biblia. Efesios 2, versículo 3. Muy bien, adelante. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otros tiempos, en el deseo de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Muy bien. Amén. Muy bien. Entonces, después de leer este versículo, vamos a completar la siguiente frase que dice: el hombre natural vive bajo los... ¿Quién puso deseos? Levante su mano. Muy bien. Es los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos. Amén. Qué bueno. Palomita para todos. Importante en este versículo. Este versículo dice que el hombre natural vive bajo, es decir, gobernado por los deseos de la carne, por la voluntad de la carne y por sus pensamientos. Génesis capítulo 6, versículo 5, cuando Dios estaba diciéndole a Noé acerca del arca, de que formara esta arca, dice que los pensamientos de los hombres eran de continuo el mal. Vio Dios que el pensamiento de los hombres era continuo el mal. Pues aquí nos dice Pablo: el hombre vive bajo los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y sus pensamientos, que son malos. Vaya que no se ve muy bonito la condición del hombre, ¿verdad? Pero este es el espejo donde nos podemos ver realmente como somos, la palabra de Dios. Ahora viene una pregunta interesante, y aquí creo que vamos a terminar nuestra clase el día de hoy. Tal vez la siguiente semana la comentemos también un poco más a profundidad, pero dice: conteste la siguiente pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿El hombre es malo, pecador, por naturaleza, o aprende a hacer el mal? Cite los versículos que sustentan su respuesta. ¿Quién respondió esa pregunta? Adelante. Es malo por naturaleza. En Salmo 51:5 nos dice... A ver, vamos a ir todos al Salmo 51:5. Vamos todos, tomemos nuestra Biblia. Salmo 51:5. Nuestra hermana dice: el hombre es malo por naturaleza. Salmo 51:5. Adelante, hermana. Dice: he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Wow. Salmo 51:5. En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. La concepción, ni siquiera el salmista, el rey David, quien escribió este salmo, había nacido, y él en este salmo de arrepentimiento dice: yo he sido formado en maldad, en pecado me concibió mi madre. Entonces, desde la concepción el hombre es pecador,
es pecador, es su naturaleza. ¿Alguien más tiene alguna otra respuesta? ¿Otro versículo que respalde esta respuesta? ¿O tiene una respuesta diferente? ¿El pecado, el hombre es malo por naturaleza o aprende a hacer el mal? Por naturaleza. ¿Alguien tiene algún versículo diferente? ¿No? Sí, adelántala. Sí, la semana pasada nos daba Efesios 2 y ahí es donde se hablaba sobre la naturaleza. En el versículo 1 y el 5 habla que, a ver, muertos en nuestros delitos y pecados. Efesios 2 en el versículo 1 y en el 5. El versículo 1 de Efesios 2 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos, vuestros delitos y pecados. El versículo 5 dice: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. El hombre está muerto en sus delitos y pecados, es concebido en pecado, cuando nace es pecador, no aprende a hacer el mal. El hombre simplemente actúa por naturaleza lo que tiene dentro de sí y peca constantemente. Y nos vamos a llevar de tarea la siguiente pregunta. Ya la tenemos aquí, no la vamos a platicar en esta ocasión porque es una pregunta muy interesante. Dice: ¿el hombre natural es capaz de obedecer a Dios? Llévesela a su casa, use las escrituras y respondamos a esta pregunta. ¿El hombre natural es capaz de obedecer a Dios? Le doy una pista. Busque Romanos capítulo 8, versículo 7. Romanos capítulo 8, versículo 7. Anótelo ahí en su hojita. Léalo 10, 20 veces, las veces que sean necesarias. Lea el contexto como lo hemos aprendido. Lea el trasfondo de este pasaje y contestemos a esta pregunta. ¿El hombre natural es capaz de obedecer a Dios? Y lo veremos la siguiente semana. En estos 2 minutos, hermanos, dudas, comentarios. ¿Sí? Romanos 8:13. Romanos 8:13. Está en Salmo 5:9. Vamos a ir a Romanos 8:13. Dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Sí, en esta parte Pablo está hablando acerca de lo que estamos viendo en el servicio. Si nos sujetamos a la ley y vivimos por ella, vamos a morir porque nadie la puede cumplir. ¿Sí? Entonces, más si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, por la fe viviremos. Y el 14, sepulcro abierto. Tu boca está llena de maldición. ¿En Romanos 3? Sí. El Salmo 5:9. El Salmo 5:9. ¿Qué dice el Salmo 5:9? Dice: porque en su boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son maldad, sepulcro abierto de su garganta, con su lengua hablan lisonjas. La naturaleza del hombre. Dentro del hombre hay maldad. Entonces veremos si bajo estos argumentos, estas declaraciones, el hombre puede obedecer a Dios. Sí, es para contestar la 4. Si tiene más versículos, escríbalos ahí y la siguiente semana los compartimos. Amén. Bien, hermanos, pues con esto damos justo a tiempo terminada nuestra clase. Que el Señor le bendiga. Nos vemos la siguiente semana. Amén.